Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy Mi Cocina para el Mundo les regala la receta de pan jalá. Comencemos ya a prepararlo. La receta completa la vas a encontrar en www.micocinaparelmundo.com. Comenzamos a formar la corona de harinas. Si no querés usar sal, no hay problema, la obviamos. Ahora en el centro de la corona le agregamos el aceite. Vamos a usar agua tibia. También vamos a necesitar huevo. Le agregamos una cucharadita de azúcar y batimos. Batimos bien hasta que se integre todo. Le agregamos 2 cucharadas de levadura seca y le agregamos el agua tibia. Ahora sí viene la mejor parte, la del amasado. Manos a la obra. Vamos a tratar de que los ingredientes nos queden bien integrados. Y empezamos a amasar. Amasamos. Y continuamos amasando hasta que nos quede la masa bien suave y tan linda como esta. Cubrirla con lo que tengas y dejarla descansar hasta que duplique su volumen. Ahora la dividís en medio, luego en 8 porciones más o menos de 100 gramos cada una. Comenzamos a darle la forma de bollitos. Y luego formamos las víboritas para formar las trenzas. La receta común del pan jalá solamente es hecho con harina blanca, pero en este caso sustituí una taza de harina blanca por una taza de harina integral. Esto contribuye a que el índice glicémico no sea tan elevado. Una vez listas las trenzas, las vamos a colocar sobre una asadera, que en este caso le puse papel manteca y lo unté con un poquito de aceite para que no se me pegue. Las dejé descansar hasta que dupliquen su volumen. Batí un solo huevo y las pincelé en toda la superficie. Finalicé espolvoreándolos con semillas de sésamo y ahora al horno. Cuando lo saques del horno dale unos golpecitos y si suena hueco es porque está listo. Nada como hornear nuestro propio pan casero. Dividilo en porciones finas y untalo con una rica mermelada. No olvides suscribirte a nuestro canal, nos vemos la próxima.